Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Nico, igual que ayer el objetivo viene después de lo que viene ahora. Entonces, que ahora está que tengo que estructurar la clase así. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Inercia, sí, con C. Vamos a recordar el concepto anterior que habíamos visto sobre inercia rotacional, esta resistencia a que los cuerpos giren. Vamos a definir un concepto nuevo que es, por así decirlo, determinar matemáticamente cuánto le va a costar a un cuerpo girar. Y luego de eso vamos a analizar un ejemplito que los que están acá, les voy a pasar el ejemplo impreso para que lo vayamos resolviendo, para que no se les vaya el tiempo escribiendo. Y luego vamos a hacer un poquito de salida para consolidar los aprendizajes del día de hoy. Entonces, el objetivo de hoy día, chiquillos, son dos objetivos en verdad. Vamos primero a reforzar el concepto de momento de inercia, entender esta resistencia que tienen los objetos para girar. Y vamos a analizar las variables físicas que están involucradas en este concepto. Es decir, ¿de qué depende que un objeto le cueste girar? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a definir y recordar esas características que definían a esta llamada inercia rotacional, esa resistencia a que los cuerpos puedan girar. Ya, ahí sí, digo, perdón que tuvimos unos pequeños problemas de conexión. Estamos de vuelta. Vamos a volver a compartir la diapo que estábamos. Ahí sí. Entonces, lo primero que vamos a hacer, chiquillos, es definir esta característica que representa justamente la inercia rotacional. Es decir, ¿qué hace o de qué depende que un cuerpo no pueda girar de manera adecuada? Entonces, vamos a recordar eso que estuvimos viendo en la clase anterior con respecto a esta inercia rotacional. Es decir, ¿qué les define como inercia? Y nosotros ya recordamos, chiquillos, del tiempo de las leyes de Newton, que la inercia es la capacidad de un cuerpo de mantenerse en reposo o en velocidad constante, a menos que una fuerza externa cambie ese estado. Involucradas en el momento De inercia. Entonces, Newton también definió estas características para los cuerpos que están girando, porque un cuerpo que gira también puede estar en reposo o también puede estar girando en velocidad constante y yo puedo hacer algo para que deje de estar en ese estado. Entonces, Newton definió la inercia rotacional, chiquillos, como la resistencia que todo cuerpo tiene a girar. Simplemente es eso. Todo cuerpo, así como le cuesta empezar a moverse, también le va a costar empezar a girar o dejar de girar. Eso es lo que Newton define como inercia rotacional. Es esa característica que todo cuerpo que posee masa, que todos los cuerpos poseen masa, tienen de manera natural
de resistirse a rotar. De esta manera, chiquillos, vamos a decir que todo cuerpo que gire va a querer mantenerse en el estado que estaba, es decir, quieto o girando a velocidad constante. Siempre el momento de inercia va a tener presente que todo cuerpo va a resistirse de manera natural a girar, así como también todo cuerpo tiene de manera natural la capacidad de resistirse a moverse. De esta manera, chiquillos. Ahí sí. Sí. Estaba moviendo, perdón, Martín. De nada. Entonces, hay ciertas características, chiquillos, que poseen los cuerpos que giran, que hacen que cueste más hacerlos girar que otros. Y la primera de ellas es la masa. Un cuerpo más pesado, claramente va a costar más moverlo. Si cuesta moverlo en línea recta, con mayor razón, va a costarlo hacer girar. ¿Por qué? Porque si ya me cuesta aplicarle una fuerza a un cuerpo muy pesado para moverlo, eso misma va a costar para que gire. Es cosa de pensar, por ejemplo, en las personas que practican el lanzamiento de bala. Ya levantar la bala de por sí es complicado, porque requiere una gran fuerza. Moverla, imagínense tener que lanzarla y hacerla que gire en el aire. Claro, tienen que dar muchas vueltas, tienen que agarrar como un impulso inicial para que pueda salir disparada a una cierta distancia. ¿Por qué tienen que hacer tanto eso? Porque los cuerpos de mucha masa también se resisten mucho a girar. Aparte de que se resisten a moverse, también se resisten mucho a girar por la masa que poseen, por el peso que tienen. Y por otro lado, algo que no se ve cuando un cuerpo se mueve en línea recta, pero que sí se ve cuando un cuerpo gira, es la forma que tenga el objeto y cómo tiene distribuida su masa en él. No es lo mismo hacer girar una pelota que un cubo, ¿cierto? Yo cuando lanzo un cubo por el suelo, igual le cuesta un poco dar vueltas en el suelo, pero si lanzo una pelota, ella con total facilidad va a girar. Recordemos el experimento que hicimos la otra vez, donde dejábamos caer distintos objetos, y entre más sólido era el objeto y más redondo, giraba más rápido. Entre una esfera y un cilindro, la esfera gira mejor porque es más redonda. Entonces, algo que cuando los objetos se mueven en línea recta da lo mismo, porque todos los objetos en línea recta se van a mover siempre en línea recta, porque no depende de su forma, pero cuando giran, ahí sí depende de la forma. ¿Por qué? Porque Newton señala que la inercia rotacional, primero que todo, depende de esa masa, de la cantidad de materia que tiene, porque un cuerpo más pesado obviamente va a costar más hacerlo girar, tomando el ejemplo de las personas que hacen el lanzamiento de la bala. Pero también tenemos que tener presente que los cuerpos también cuesta hacerlo girar cuando no tienen una forma tan circular, por así decirlo. Ahí es donde Newton señala que los cuerpos tienen mayor resistencia a girar, también dependiendo de la distribución que tenga la masa en su forma. Es decir, la forma y cómo esté distribuida la masa, el peso del objeto en él, va a determinar qué tan fácil es moverlo o no. ¿Y cuál es la regla que habíamos dicho el otro día? La otra vez. Entre más redondo y más homogéneo, gira mejor. Que tiene su masa bien distribuida. Pero tiene la masa como por pedacitos. La isla se me preguntaba que era como más homogéneo, se refiere a que tenga la masa bien distribuida, no la tenga así como en las puntas, por ejemplo. Si tiene la masa distribuida de manera uniforme, así como por todos lados igual, y es más redondo, y tiende a ser más esférico, se habla de esférico o más circular, el cuerpo va a girar con mayor facilidad. Un cuerpo menos circular y con su masa más
revuelta, así como que la tenga en las puntas y el relleno esté hueco, por ejemplo, va a girar con mayor dificultad. Sí, entre más armadito esté y más redondo sea, mejor gira. Y lo podemos comprobar haciendo simples experimentos de poner a girar objetos, distintos objetos. Claramente, los objetos más redondos y más firmes, por así decirlo, más homogéneos, giran mejor. No es lo mismo hacer girar, vuelvo a insistir en el ejemplo, un cubo con una esfera. Y para ver esto de la masa también podemos ocupar el siguiente ejemplo. Si uno arma un cubo con una hoja de papel y lo tira al suelo, no gira, ¿cierto? Porque es súper liviano. Pero si yo ese cubo lo hago con un material así como relleno, el cubo gira al tiro. ¿Por qué? Porque la masa no está igual de igual manera adentro. El cubo de papel está hueco al medio. Pero el cubo, por ejemplo, de plasticina está relleno. Entonces, algo más, por así decirlo, algo que esté mejor relleno, gira mejor. Piénsenlo así. Si quisiéramos comparar, por ejemplo, un huevito de chocolate relleno y uno sin nada adentro, el huevo macizo gira mejor que el huevo vacío. Porque está mejor relleno, por así decirlo. Piénsenlo así, como que esté mejor relleno. Entre mejor relleno y más redondo, gira mejor. O, dicho de otra manera, le cuesta menos girar. Eso explica, por ejemplo, no sé si cuando eran chicos jugaban con estos monos porfiados. Estos como cosas inflables que uno les pegaba y se devolvían. Sí, este es un ejemplo de que ese se resiste a moverse, a girar. ¿Por qué? Porque el mono porfiado tiene toda la masa abajo. Entonces, como tiene todo abajo, no está bien relleno. Por ende, le cuesta más hacer este movimiento de giro. Por eso se devuelve. Entonces, la inercia rotacional va a depender de la masa del objeto, un objeto más pesado cuesta más que hacerlo girar, y de la forma que tenga el objeto. Siguiendo la regla que dijimos delante, entre mejor relleno y más redondo sea, gira mucho mejor y le cuesta menos girar. Tiene menos inercia. Bien. Con esto claro, Newton se dispuso a definir matemáticamente cuánta resistencia va a tener un objeto a girar. Y ahí es donde habla del momento de inercia. Es decir, la cantidad de momento o momentum es cantidad de. Entonces, cuando Newton habla de momento de inercia, se está refiriendo a la cantidad de inercia, o sea, la cantidad de resistencia que va a tener un objeto a girar. Porque matemáticamente, y más redondo, tiene menos inercia y le cuesta menos girar. O sea que como un perro al tener más masa o más pesado, desde una altura, por ejemplo, al girar, le va a costar mucho más. Cuando logre girar. Exacto. La Sofi pregunta: un objeto, por ejemplo, más pesado, si quiere girar, quiere como tirarse, como soltarse desde una altura, hacer como una rampa, por así decirlo. Claro, como en el juego del kamikaze. Como el juego del kamikaze, al tener más masa requiere más fuerza, más impulso para romper esa inercia. Va a necesitar más fuerza para poder mover. ¿Qué fuerza? Fuerza centrípeta. Recuerden que era la fuerza que nos permitía que los cuerpos giraran. Era mejor girada. Mejor giraba, pero y tenía menos inercia. ¿Cómo? Exacto. Aquí el Martín da un punto. Si un objeto tiene menos inercia, gira con mayor facilidad. Es decir, requiere empujarlo con menos fuerza para hacerlo girar. ¿Qué fuerza? La fuerza centrípeta. Recordemos que esa es la fuerza que manda a la hora de que el cuerpo gire. Entonces, definamos matemáticamente este concepto del momento de inercia. Para ello, chiquillos, Newton lo abrevia con la letra I de inertial en inglés, y matemáticamente y físicamente queda establecido que el momento de inercia es la dificultad que el cuerpo pone para cambiar su rotación. Es decir, que se empieza a rotar, perdón, o que no lo haga. Y le queda depender de la masa que tenga y del radio de giro que posea. Newton estableció que un objeto más grande tiene un radio de giro mayor.
¿sí? Un objeto redondo tiene más radio. Un círculo más grande tiene un radio más grande. Y al tener un radio más grande, le va a costar más hacerse girar. Entonces, el momento de inercia va a quedar definido por esa relación que existe entre la masa que tiene el objeto y el radio de giro que posea. Porque un objeto que tiene mayor radio de giro tiene que darse una vuelta más larga. Y para darse esa vuelta más larga, le va a costar más. Pero ¿andaría más rápido que tiene el radio muy pequeño? Exactamente. La Sofi dio un punto delante de que un objeto más pesado, luego de que logre girar, gira más rápido. Recordemos lo que vimos cuando veíamos velocidad tangencial y angular, también vamos a lograr eso. Tiene como una ventaja, por así decirlo. Si logramos hacer girar un cuerpo con mucha resistencia, luego su velocidad de giro va a ser mucho mayor. Pues, y efectivamente, va a costar hacerlo girar y va a ser costarlo también dejar que gire. Va a costar la partida y el final. De inercia, de momento de inercia, esa es la abreviatura que vamos a ocupar. Entonces, luego de esto, chiquillos, vamos a definir matemáticamente esta expresión y vamos a establecer un concepto nuevo, un concepto que puede hacer un poquito de cortocircuito, es que Newton lo vi de manera teórica, de manera ficticia. Porque nosotros sabemos que todos los objetos que tienen masa tienen al menos largo y ancho. Cualquier cosa que tenga una masa, uno lo puede medir largo con ancho. Pero Newton quiso experimentar con el objeto más sencillo de hacer girar. Y dijo, ya sabía que lo redondo era lo que mejor giraba, pero siempre iba a tener largo y ancho, o en el caso de la circunferencia iba a tener radio. Entonces, ¿qué hizo Newton? Que después le sirvió para determinar los momentos de inercia de cualquier cosa que gira, tenga la forma que tenga el tamaño que tenga. ¿El radio no es lo muy ancho? No. En algunos casos no, pero para la próxima clase lo vamos a ver con más detalle. Pero lo que hizo Newton para solucionar ese problema de que si es radio es ancho, Newton definió el caso básico. Ya. No, avisa, amigo. Ponle silencio, Sofía. Sofía, ponle silencio. Ah. Avísame, hijo. Entonces, ¿qué hizo Newton? Se fue al caso más básico de todos. Se inventó un objeto nuevo, una partícula nueva, que la llamó masa puntual. ¿Por qué puntual? Porque literalmente es un punto que tiene masa. El punto geométricamente es la unidad básica de todo, no tiene largo ni ancho, es un punto. Sin largo ni ancho. Es lo más básico que existe. Entonces, ¿qué hizo Newton? La mínima expresión de un cuerpo en rotación lo llamó masa puntual. Una masa sin largo ni ancho. Un punto, literalmente un punto. Claramente nosotros sabemos que los puntos no existen en la naturaleza. Porque hasta lo más chico tiene largo y ancho. Pero Newton se inventó un objeto nuevo. ¿Por qué? Para sacarse de encima todos los problemas de la forma del objeto, que era lo que decimos delante, que si el objeto era más redondo giraba mejor. Con un punto no hay forma. El punto no tiene forma. Es un punto. No sé si me entiendes. El punto es un punto. Como que no tiene, matemáticamente el punto es la unidad básica de la geometría, es un punto. Es lo más básico que hay. No tiene forma, no tiene tamaño. Es un punto. Sí, tiene forma. ¿De qué? Circular. No, circular. Es un punto. No es un círculo. Se representa así, pero el punto es como algo que no se puede medir. ¿Ustedes pueden medir un punto? Recuérdense que el punto no se puede medir. Por eso Newton inventó la masa puntual, porque no se tenía que preocupar del largo que tenía, del ancho que tenía. Era un punto. Igual uno lo representa, por ejemplo, ahí, un círculo. Claro, para efectos prácticos hay que poner un círculo para verlo. Pero tenemos que entender que es un punto, que tiene masa.
Si hacemos girar un punto, donde no nos preocupa la forma, solo nos preocupa el tamaño del giro, o sea, el radio de giro y la masa, el momento de inercia se reduce a determinarlo por multiplicar la masa la masa puntual, el valor de la masa puntual, por el radio de giro al cuadrado. Es decir, aquí el radio también cobra importancia fundamental en esto. ¿Qué radio? ¿Cómo? ¿El radio de qué? De giro de la masa puntual. Entonces, M es la masa que está girando, la masa de la masa puntual. Y R es el radio que hace al hacer girar esa masa en una cierta, respecto a un cierto lugar. ¿Era la M? Masa, el valor de la masa puntual. Y recordemos que la masa se mide en kilos y el radio en metros. Entonces, ¿qué unidad va a tener esto? Lo vamos a ver después, que es kilogramos de masa por metro cuadrado. Lo vamos a notar después, pero porque no me acabo de dar cuenta que se me olvidó notarla aquí en la diapositiva. Pero el momento de inercia de lo más básico que exista es el valor de su masa por su radio al cuadrado, su radio de giro. Y ahí nos quitamos el problema que decía la Sofía antes. ¿Es el radio de giro o el radio del objeto? Ahora que me dijiste, profe, ¿pero qué es? ¿El radio o el largo que dijiste tú antes? Ahora aquí, al ser masa puntual, nos olvidamos de eso. Claro, si es el ancho. Como no hay ancho, ese R es el radio de giro. Nos preocupa qué tan lejos está del punto del centro de giro. ¿Y esa es que está de fuerza? Es claro que es la fuerza centrípeta necesaria para hacerlo girar. Entonces, justo iba a explicar eso, Martín, pero qué bueno que lo mencionas. Hay más una F de fuerza porque, dependiendo de cuánta inercia tenga esa masa puntual, va a ser la fuerza centrípeta que hay que aplicar para hacerlo girar. Porque recordemos que si tiene más inercia, si cuesta más hacerlo girar, hay que hacer más fuerza para romper ese estado. ¿Y eso en los ejercicios que lo va a dar? Vamos a hacer un ejemplo, si este lo tengo aquí. Nosotros esta semana vamos a seguir ejercitando con esto, así que no se preocupen. Entonces, la masa, por el radio de giro de esa masa al cuadrado, nos va a determinar su momento de inercia. Perfectamente, chiquillos, podemos tener, no se asusten con la fórmula de abajo, ese que es un corcho súper largo. Pero ¿qué quiero decirles con esto? En su caso tampoco se asusten con este corcho que acaba de aparecer en la pantalla. Perfectamente, yo puedo tener un punto de apoyo donde está el circulito azul, el punto de giro, y tener varias masitas girando. O sea, puedo agarrar varias masas puntuales y hacerlas girar. Si quiero saber el momento de inercia de todas juntas, saco el momento de inercia de cada una por separado y luego lo sumo. Porque cada masita puntual tiene un radio de giro y una masa, ¿cierto? Cada masa gira con su radio de giro y cada masa puntual tiene su propia masa. ¿Para sacar qué? El momento de inercia de todas juntas, basta con sacar el momento de inercia de cada una por separado y luego se suman. Si fijan, la fórmula de ese corcho largo que sale ahí es el momento de inercia de las cuatro masas, es el momento de inercia de la primera, más el de la segunda, más el de la tercera, más el de la cuarta. ¿Se entiende? Esto se le llama en física el principio de superposición. Si yo junto muchas cosas, es lo mismo que las sumen. ¿Y eso de R1? Es el radio de la primera esfera, del primer de la masa puntual. R2 es de la segunda masa, R3 de la tercera y R4 de la cuarta. ¿Cómo se calcula la segunda? Se las más por separado. R2, 1. Al cuadrado. Es el radio de la primera masa al cuadrado. El radio de la segunda masa al cuadrado. Lo vamos a hacer en el ejemplo que viene. De esto se lo voy a entregar al tiro para que lo tengan en ese cuaderno porque lo vamos a resolver todo junto. En el más que principio. Bien, y en su casa también vayan siguiéndome con esto. Que esto vamos a terminar, que vamos a hacer un ejemplo. Necesito mi tableta digital para hacer esto. Para que los chiquillos en su casa también lo puedan ver. Entonces, vamos a explicar esto con un ejemplo.
tanta letra, tanta R ahí, yo creo que igual fue como que quedaron, ¿por qué tanta R, profe? Vamos a hacer un ejemplillo para que no quede ninguna duda. Bien, demos un chiquillo que voy a buscar la imagen antes del otro curso. Ejemplo, momento de inercia. Bien. Entonces, ahí está. El momento de inercia va a ser la suma de todos los momentos de inercia de cada uno. O sea, si quiero sacar el momento de inercia de las 4, las calculo cada una por separado y luego sumo los resultados. Entonces, vamos a ver el ejemplo ahora de eso. ¿El momento de inercia qué? Será la suma de todos los momentos de inercia. Digo que me quedan 5 minutos. Por último, para empezar el ejercicio para que se vayan como guiando. No es necesario anotarla. Es solo recordar que tenéis que sumar, o sea, con la de antes basta. Porque después sumáis la primera masa con la segunda, con la tercera, con la cuarta. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora, chiquillos? Que lo voy a mostrar para que todos lo vean. Bien. ¿Qué dice el ejemplo? Que es el que los chiquillos acá también tienen. Dice, parece que para en el chat, no. 4 masas puntuales rotan respecto al mismo eje. Están todas girando respecto al mismo centro. En el mismo punto en el mismo centro. Determina el momento total si se sabe que el radio 1, el más grande, no está al revés aquí, chiquillos, debería ser ahí el regla de ustedes también sigue en su hoja. Ese es el radio 2. No, al revés. Hay que sacar Sí, pero sí. Sí, chiquillos, arreglen este es 08. Arreglo aquí en su hoja. El radio 1 es 08 y el radio 2 es 07. Ahí sí. Me había equivocado de número. Y todas las esferas tienen la misma masa. Todas tienen una masa de 1,8 kg. ¿Cómo, profe? ¿Qué pasó? Que hay que arreglar, en el ejemplo decía 0,3 metros y era 0,8 el para el radio 1. ¿Qué cosa, Martín? que para todos los ejercicios hay que sacar ambos y después sumar. Claro, Vamos a sacar el... exacto, el Martín. ¿El radio solamente sería de 1 y de 2? Sí, entonces mira, fíjense, la esfera 1 y 2 están girando con el radio 1, ¿cierto? En el radio más largo. ¿Lo ven? ¿Queda claro, chiquillos? Que la masa 1 y la masa 2 están en el radio 1. Están girando con el radio más largo. Entonces, el momento de inercia de la primera esfera va a ser igual al de la segunda. Porque están girando los dos iguales y tienen la misma masa. Hay que sacar el de la 3 y la 4. Y el de la 3 y la 4 se sacan. Pero el de la 3 también es el mismo que el de la 4, porque también está girando en la misma parte. ¿Y por qué? Pero no tendría ningún radio. Sí tendrían radio, porque... Mejor, espérenme, lo voy a hacer de otra manera. Exacto, pero lo voy a hacer más detallado para que lo entiendan. Espérenme. Vamos por la primera. El momento de inercia de la primera esfera va a ser la masa de la primera esfera por el radio de giro de la primera esfera al cuadrado. Dijimos al comienzo que todas las esferas tienen la misma masa, ¿cierto? 1,8 kilogramos. 1,8. Por la primera esfera está en el radio más largo. ¿Se fijan? Está en el círculo más largo. Sí, tiene que ser siempre en kilogramos. Si no hay que transformar. Si es que no estuviera, se transforma. Dividir por 1000. En esta clase igual voy a hacer ejercicios no tan ideales. Pues. Ya, voy a seguir radio, la masa 1 es 1,8 y el radio de giro va a ser el radio más largo, porque está en el círculo más largo de afuera, que era de 0,8 al cuadrado. Eso lo calculamos, vamos a hacer mi calculadora. Sería 1,8 por 0,8 al cuadrado nos da 1,15. ¿Eso en qué unidad quedaba? Kilogramo por metro al cuadrado.
La segunda esfera, la segunda masa puntual, perdón, es exactamente igual que la primera. ¿Es claro para todos, chiquillos, en su casa y aquí que la segunda esfera tiene el mismo momento de inercia que la primera? ¿Por qué? Son iguales, tienen la misma masa y están girando con el mismo radio. ¿Es claro, Sofi? Fíjate, Entonces, el 3 y 4 tendrían otro igual, ¿cierto? Sí, comparten el mismo 0,7 porque están girando en el mismo círculo. El 1 y el 2, la masa 1 y la masa 2 están girando en el mismo círculo y tienen la misma masa, por ende nos ahorramos un cálculo y el momento de inercia de la segunda también es 1,15. Vamos con el tercero. El tercero va a ser el momento, la masa de la tercera esferita, de esfera masa, perdón, y es el radio de giro al cuadrado, que en este caso el radio de giro es el segundo radio, porque es el radio más chiquitito. Radio 2 al cuadrado. Nuevamente, sabemos que todas las esferas tienen, todas las masas tienen el mismo valor, 1,8. ¿Y qué radio de giro tiene la masa 3? 0,7, porque está girando en el círculo más corto. 0,7 al cuadrado. Calculamos eso, 1,8 por 0,7 al cuadrado, da 0,88. Y el cuarto, es claro para todos que va a dar también 0,88 en sus casas y aquí. Es claro, chiquillos, que la cuarta masa puntual tiene el mismo momento que la tercera, porque tiene la misma masa y están girando en el mismo radio. Sí. Nos ahorramos al tiro también el cálculo de esa. Entonces, ya tenemos los momentos de inercia de las cuatro masas juntas. ¿Qué hacemos con ellos según lo que dijimos delante? Sumar los resultados de las cuatro. Entonces, el momento total es sumar el momento de inercia de la primera, el de la segunda, el de la tercera, quedó horrible esa parte, no sé qué hice. 4,06. El de la tercera y el de la cuarta. Entonces, la Sofi dice que es 4,06. Vamos a asegurarnos, pero yo creo que está bien. Más 0,88 por 2, 4,06. Entonces, el momento de inercia de todo junto, o sea, si tomáramos todo el sistema como uno solo, tiene esa cantidad, 4,6 kilogramos por metro cuadrado. Claramente va a costar más hacer girar a todas las masas juntas que a las masas por separado, porque juntas se complementan. ¿Se entendió, chiquillos, el ejemplo? Sí. ¿En sus casas lo entendieron bien, chiquillos? Profe, ahora sí. Ya, chiquillos, estamos en la hora, pero les cuento que la próxima semana vamos a seguir haciendo ejemplos de esto. Yo voy a hacer un segundo ejemplo de esto, en donde ya no va a ser tan perfecto todo. O sea, van a haber 4 radios, 4 masas, pero es el mismo procedimiento. Radio al cuadrado por masa. Y la subsiguiente, vamos a entender cómo Newton, a partir de esto básico, empezó a sacar el momento de inercia de todos los cuerpos de cualquier forma. Pero tuvo que adaptarse a las formas, porque no es lo mismo hacer girar un punto, que una esfera, que un cubo, etc. Me digo que la próxima también, es que yo lo hice de verdad para que entendieran que era el momento de inercia de la primera, de la segunda, de la tercera y la cuarta. Ya que la profe Paula Chiquilla está esperando para que empiece su clase, para no quitarle más tiempo, para que ya se puedan desconectar y pasar al siguiente, al otro clase. Así que, chiquillos, que tengan muy buen día. La próxima semana Usted también, profe. Y atención con las notas que pronto van a llegarles. Así que cuídense, que nos vemos. Nico.